En la mesa no se habla de política, ni de religión, ni de fútbol. Seguro en algún momento has escuchado ese dicho. Y más cierto, imposible. Pareciera que hablar de estos temas se volvió peligroso, al punto que muchas veces nos autocensuramos para evitar conflictos. Es como si poco a poco hubiéramos dejado de escucharnos. La rabia, el miedo, la ansiedad son emociones que por estos días se viven de cerca en Colombia. Con elecciones a la vuelta de la esquina, es inevitable tocar el tema con alguien. Pero, ¿por qué algo que en teoría tendría que invitarnos a conversar sobre el futuro de un país termina tantas veces llevándonos a la rabia, el miedo o la distancia o incluso a la agresión? Las emociones son algo que en la coyuntura política actual se transpira. Y bueno, las emociones son lo mío. La política no se queda en los debates públicos. Entra a nuestras casas, afecta nuestras relaciones y atraviesa nuestras emociones. Y cuando una diferencia ideológica rompe vínculos, genera ansiedad o nos hace sentir en amenaza constante, deja de ser solo un tema político para convertirse también en un tema emocional. En Colombia hemos vivido de manera muy emocional y violenta la política. Desafortunadamente, el asesinato de políticos, líderes o lideresas sociales, activistas y manifestantes en muchas ocasiones se ha normalizado. Sin embargo, existen otro tipo de violencias. Se me vienen algunas a la mente. Registros donde la emocionalidad se siente a flor de piel, como cuando alguien grabó a la monjita carmelita defendiendo al expresidente Uribe. O cuando un señor, en medio de una marcha contra el terrorismo, le dice a otros: ¡Vamos lo que hay! ¡Vamos lo que viene! ¡Vamos lo que hay! ¡Malditos terroristas! Seguro ustedes han visto también al presidente Petro salir con comentarios como: son los asesinos, los mismos que gritan fuera Petro. Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia. Revisando algunas notas de prensa me encontré con un término que me parece da en el punto: emocracia. Acuñado por José Darwin Lenis, PhD en Educación de la Universidad del Valle, aseguraba en una columna para La Silla Vacía que la emocracia es, abro comillas, un sistema político que explota las emociones de los ciudadanos para consolidar el poder. Emo, de emociones, kratos o cracia, para este caso, de poder. ¿Qué tiene la política que toca lugares profundos dentro de nosotros? Porque una idea distinta se siente a veces como un ataque personal. ¿Por qué hoy es tan difícil conversar sin pelear? ¿Qué toca la política en nuestra identidad? ¿Qué papel juegan las emociones como el miedo, la rabia, la esperanza o incluso la euforia? ¿Y por qué pareciera que muchas veces la emoción le gana a la razón? Para conversar sobre esto me acompaña César Páez, profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales, máster en Ciencia Política de la Universidad Aix-en-Provence en Francia, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en el análisis de la política nacional e internacional. Con su experiencia y la mía, buscaremos entender qué pasa emocionalmente con nosotros cuando pensar distinto se convierte en una amenaza. Bienvenidos al primer episodio de la 4ª temporada de Corazón. Lo que comenzó como un proyecto personal, hoy es un camino que recorremos juntos. Gracias por estar aquí, por compartir tus experiencias y permitirme compartir las mías. Seguiremos encontrando en la psicología una guía para vivir y sentirnos mejor. Soy Lorena Polanía, psicóloga, terapeuta individual y de pareja, y te doy la bienvenida a esta nueva etapa de Corazón, un podcast desde el corazón. César, bienvenido a Corazón. Qué rico tenerte en este espacio, en nuestras conversaciones que siempre son muy enriquecedoras. Pues Lore, el reencuentro total, y además entenderás que como buen hombre me siento muy honrado de ser el primero, el cuarto, no sé, el primero en esta temporada, en todo caso. El primero en la 4ª temporada, eso sí puedes estar así, pero es segurísimo. Como buen hombre me encanta ser el primero de las tonterías que tenemos los hombres en la cabeza, pero hablando muy en serio, muchísimas gracias por invitarnos a un encuentro delicioso. Así es.
Sí, reencuentro, César, qué rico. César y yo nos conocemos ya hace, un montón de años, como 8, 9 años tal vez. Yo creo que sí, Lore, desde una aventura que tuve yo en temas de comunicación digital y marketing digital. Qué bueno que aclaras lo de aventura. Que tú Sí. fuiste una de nuestras clientas preferidas, hicimos algunas campañas con las figuras de Lego, hicimos blogs, creo que no alcanzamos a hacer podcast, ¿no? No, hablamos, tuvimos como un Hablamos. acercamiento en la idea, pero no llegamos hasta allá. Entonces, bueno, César, qué rico tenerte acá. Y fíjate que en ese momento siempre teníamos conversaciones súper enriquecedoras en temas de psicología. De hecho, en ese momento, en el 2018, tenemos el lanzamiento de Polper Psicología, que era en ese momento Tu un marca. poco en la marca. Ahora pues está Lore Polper, Psicología. Justamente hicimos como un conversatorio los dos y hablábamos siempre muy rico y dijimos qué chévere poder tener este espacio. Entonces, cuando hablamos con Diego sobre los diferentes temas que podíamos abordar y teniendo en cuenta la época en la que estamos de elecciones y bueno, todo lo político por lo que estamos pasando, pensaba un poco y le decía, bueno, qué rico poder hablar de este tema con una persona en donde pues la idea no es un debate ideológico, no es digamos una defensa de partidos, no es un episodio técnico ni académico, pero sí algo que nos permita una conversación humana, emocional, inteligente, crítica, reflexiva, que nos ayude en este momento pues a nosotros y a las personas que nos escuchan a entender un poco este desafío que estamos viviendo a nivel político. Entonces, César, pues empecemos, ¿no? Empecemos a hablar no de política, pero sí un poco de política y emociones. Entonces, quisiera empezar justamente con qué tiene la política que toca lugares profundos dentro de nosotros, qué pasa con la política y esa parte interna. Lore, tú lo mencionaste en la introducción, la identidad. Y esto, pues obviamente tú sabes mucho más que yo, pero lo que nos toca es que nos conectamos, nos identificamos con un grupo, nos identificamos con unas ideas, con unas creencias, nos identificamos con unos principios también, ¿no? La política entendida, digamos, en sentido amplio, es también una declaración de principios, ¿no? Yo prefiero que las cosas públicas se manejen de esta manera y no de aquella. Yo prefiero que el Estado haga esto y que el mercado haga aquello. Yo prefiero que el Estado se pueda meter mucho, poquito o nada en la vida de los individuos y las individuas, por supuesto. Yo prefiero y yo me identifico también. Entonces yo creo que ese concepto, esa palabra la usaste tú en tu introducción a este episodio y por supuesto que el que va por allí y es la identidad. Yo me identifico, que lo sabes de nuevo, en esto yo me siento obviamente más aprendiendo que explicando. Yo me siento parte de un grupo que piensa así o asá, que tiene estos principios o aquellos, que tiene estas ideas o aquellas, y que quisiera que las cosas funcionaran de esta manera y no de esta otra manera, de aquella manera. Entonces yo creo que lo que nos toca es, perdón, algo pues de nuevo de lo que tú por supuesto sabes muchísimo, infinitamente más que yo, que es la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son como yo? ¿Y quiénes son los otros? ¿No? Ese es un tema de alteridad también. Yo y el otro. ¿Qué soy yo y cómo me diferencio de los demás? ¿Cómo me alejo de los demás? Y hasta allí, digamos, el tema es sano. Hasta allí, digamos, hay un entendimiento y un proceso racional. Desde mi punto de vista, y no sé si esto lo vamos a tocar más adelante, también hay, digamos, una dimensión o una intensidad más bien que es irracional y es cuando yo empiezo no solamente a diferenciarme de las otras y los otros, sino que empiezo a verlos primero como competidores. Hasta allí funciona bien la política y es parte de lo que es la política, el ejercicio de la política, pero luego hay unos excesos y es cuando empiezo a verlos no solamente como contendores, sino contradictores, como enemigos, y me parece que ahí ya tenemos problemas y ahí ya empieza la política a perder realmente su esencia positiva y a convertirse en algo diferente. Bueno, bueno, ¿y qué sucede ahí con las emociones? O sea, ¿qué pasa emocionalmente? Porque claro, pues si quienes son como yo,
quienes tienen las mismas creencias que yo, quienes quieren para el país o para nuestro futuro, para la sociedad, lo mismo que yo, en un mundo que claramente es diverso y todos somos distintos. ¿Qué pasa ahí un poco con las emociones y la política, César? Se mueven totalmente. La política toca fibras, ¿no? Y eso es algo, digamos, que se ha dado a lo largo de la historia moderna, pero yo creo que tiene unos va y vienes, es decir, hay unos momentos de la historia donde estas identificaciones políticas son más intensas, son más fuertes, están más presentes, cubren más aspectos de la vida de cada una de las personas. Y hay momentos en los que esa intensidad disminuye, en los que el alcance de la identificación política también disminuye. Por ejemplo, yo estudié en la universidad a inicios de los años 90 y yo recuerdo, yo estudié una carrera que se llama Finanzas y Relaciones Internacionales, que obviamente está muy relacionada con la política, y recuerdo que en varias de las materias que tenían que ver con política, nosotros nos quejábamos de lo apolíticos que éramos en ese momento en la universidad, teniendo como un ideal de extrema politización y de participación y de movilización los años 60 y 70 aquí en Colombia y en el resto del mundo. Entonces nosotros nos sentíamos Ajá. como una generación muy poco política. Aquí en Colombia y en el mundo, en buena parte del mundo en general, desde hace unos años estamos sintiendo un renacimiento de la importancia de la política, de las identidades, de las ideologías. Yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy de centro. Y usted, si yo soy de izquierda y usted es de derecha, usted no solamente piensa cosas diferentes, sino que está equivocado, y posiblemente es donde yo creo que hay excesos en este tema de las identificaciones. Posiblemente no solamente está equivocado, sino está malintencionado. Usted quiere hacer daño, tiene la intención de Ujú. hacer daño. Entonces, digamos que toca unas fibras muy internas de los seres humanos, que son, por un lado, de la identidad, de lo que soy, y por otro lado también del proyecto de sociedad, de futuro, de lo que yo quiero para mí y para los que me rodean, y de lo que yo quiero para mi ciudad, para mi barrio, para mi ciudad, para mi departamento, para mi país, incluso para el mundo. Entonces, digamos, eso toca fibras muy internas, de nuevo, de las que tú conoces mucho mejor que yo, que son fibras de identidad, por un lado, de lo que soy en este momento, pero también de lo que yo quisiera ser. Es decir, en Ujú. este tipo de situaciones políticas, que son las elecciones, por ejemplo, se empieza a sentir y se empieza a tocar las ideas que uno tiene de lo que debería ser el futuro, de hacia dónde deberíamos movernos, de hacia dónde deberíamos evolucionar, y sobre todo, y también, perdón, de qué es lo que es indeseable, qué es lo que debemos evitar y qué es lo malintencionado. Claro, y pues digamos que en esa línea, pues la política tiene que ver de alguna manera, según lo que me estás explicando y como lo voy entendiendo, pues también tiene que ver con seguridad, ¿no? O sea, el sentir, el identificarnos con algo y sentir que eso con lo que nos identificamos llega al poder, por decir algo, pues eso nos da seguridad, ¿sí? Y las emociones están pues claramente inmersas porque pues somos seres emocionales, tenemos una mente emocional, tenemos una mente racional, pero las emociones nos han ayudado a sobrevivir como especie. Entonces, claro, si este tema pues que es tan importante para sentirnos seguros en el mundo, pues vemos que empieza como a tambalear un poco, pues claramente empieza a salir toda esa parte que tú dices irracional, justamente para defendernos, porque entramos como en un sentido o en un estado de alerta, y más adelante quiero profundizar en eso. Pero entonces tú hablabas ahorita de cuando estudiaste en los 90, hablaste algo de los 70, ahorita claramente, pues yo creo que todos sentimos que estamos absolutamente polarizados, pero, Ujú. pero tú cómo ves históricamente este tema de la polarización. Pues es un tema que va y que viene, son identidades, de nuevo, yo creo que el tema de la identidad es clave aquí. Son identidades que ganan o pierden fuerza, que pierden intensidad, que pierden espacio en lo que cada persona, con lo que cada persona se define a sí misma. Me explico, en los 90 yo realmente creo que era difícil encontrar gente que era como parte de su declaración de identidad: yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy de centro, centro izquierda, no sé qué. Hoy en día, digamos, hay una panoplia, un menú de opciones en los que yo me identifico y me defino a mí mismo
o más bien como parte de lo que yo utilizo para definirme a mí mismo es mi tendencia ideológica. Y son tendencias ideológicas muy crudas, muy burdas, muy gruesas, ¿no? Yo soy de izquierda porque yo creo que debe haber más justicia social. Yo soy de derecha porque creo que debe haber, no sé, más disciplina. Yo soy de centro porque no estoy ni de acuerdo o estoy de acuerdo con las dos o estoy en desacuerdo con las dos. Pero lo que quiero decir es que esos elementos hoy en día se utilizan por buena parte de la gente para definirse a sí mismo. No, uno se define, veo temas que tú conoces bien, uno se define a partir de su género, de su situación socioeconómica, de su profesión, de su quehacer, De pero su también orientación hoy en sexual. día empieza uno a definir de su identidad de género y de sus preferencias sexuales. Pero también hoy en día empieza uno a definirse, o más bien no empieza, se está definiendo uno ya desde hace unos buenos años a partir de su ideología, de lo que cree que es su tendencia en términos políticos de derecha, izquierda, centro. Y repito, esto es algo que se utiliza normalmente de una manera muy burda, porque digamos, esto tiene un trasfondo y una elaboración y una especificidad mucho más elaborada de lo que normalmente la gente considera que es. Y en los últimos años aquí en Colombia y en otras partes del mundo se está empezando a transformar esta identidad ideológica en una identidad casi de, yo no sé cómo llamarlo, casi de culto a la personalidad, porque lo que estamos utilizando para definirnos a nosotros mismos y para definir a los otros, que eso es muy importante en política, es si yo estoy de acuerdo con una persona con nombre y apellido, normalmente el apellido, porque es una cosa además de hombres, ¿no? Los hombres es una cosa muy machista, quiero decir. Entonces normalmente utilizamos el apellido para decir yo soy de tal ista o de tal otro ista y, y por lo tanto estoy en contra de lo que este otro apellido hizo y piensa y propone. Entonces, digamos, yo creo que esto se ha venido transformando y la tendencia, la preferencia política, y de nuevo yo creo que más que política es incluso personal, o sea, personal quiero decir con nombre y apellidos tal cual propios, está empezando a ser parte de la identidad propia, ¿no? Yo quiero dejar claro en este podcast que yo soy polperista, por ejemplo. Eso es mi Me identidad. encanta. Corazonista, digamos acá. Corrazonista. Pero quiero decir, hoy en día estamos diciendo, sí, yo soy lorenista o yo soy cesarista. Y si Lorena y César piensan diferente y proponen cosas diferentes, se hacen cosas diferentes. Entonces, si yo soy cesarista, parto, y esto es lo que me parece horrible a mí de esto que estamos hablando en este momento, parto del principio de que los lorenistas no solamente están equivocados, están mal informados, no tienen muy claros sus ideas, pero además están malintencionados y eso desde mi punto de vista es lo peor. No, Claro. yo quisiera en este podcast, Lore, dejar claro que la diferencia es absolutamente inevitable entre los seres humanos. Es una cosa que yo diría casi que es de la esencia humana y no quiere decir que porque pensemos diferente, porque tengamos ideas diferentes de cómo se deben manejar las cosas, las cuestiones públicas y todo esto que hemos venido hablando aquí, quiere decir que haya mala intención o que tengamos que ser enemigos o que tengamos Ujú. que pensar mal sobre el otro y sobre las intenciones del otro. Del otro, claro. Ahí fíjate que lo que pues yo he visto como, no sé, hay gente que está en grupos de WhatsApp y se sale del grupo porque están mencionando algo o empiezan discusiones súper álgidas en estos medios o en los comentarios de algunos videos que hay en Instagram o en cualquier otra red social. Hay personas que incluso en las familias pueden dejar de hablarse. Horrible. Sí, o parejas que discuten seriamente alrededor de sus diferencias políticas. Entonces, ¿qué puede estar pasando socialmente para que pensar distinto se vuelva tan difícil? Te digo la verdad, yo creo que nos estamos tomando demasiado en serio algo que no es tan serio. O sea, o que no nos toca realmente tanto, o que estamos cayendo, si quieres, en una especie de síndrome del apocalipsis. Me explico. O sea, estamos pensando que si ganan estos que son contrarios a mis ideas, a mi identidad política, este es el fin de todo.
hasta aquí llegamos. Se acabó esto, apague y vámonos. Este es el fin de la civilización como la conocemos. Hasta aquí llegó el país, ¿no? Sí. Si estos están en el poder 4 años, se acabó el país. Cuando digo estos, me refiero a los que piensan diferente a como yo pienso, a que ven el mundo diferente a como yo lo veo, que ven el papel, la relación entre el Estado, la sociedad, el mercado, etcétera, etcétera, de una manera diferente a como yo la veo. Si estos ganan, y yo lo he oído de gente, digamos, con cierto nivel de educación de información que dice, mire, si este gana, yo al otro día me voy del país. Armo las maletas, cojo un avión. Quemo las naves, ¿no? Esta expresión que, si no estoy mal, es de Hernán Cortés, quemo las naves, es decir, vendo todo aquí y liquido todos mis activos, y con la plata que alcance, el efectivo que alcance la liquidez que alcance a recolectar, me voy a hacer mi vida en otro país. Y me voy de aquí porque aquí, si esa persona llega al poder, no hay futuro. Entonces yo creo que esa idea tan apocalíptica de la política nos está pegando muy duro, ¿no? Y yo personalmente creo que esa idea es muy exagerada, sobre todo en países en los que hay instituciones políticas, en los que hay división de poderes, en los que hay pesos y contrapesos. Ok. Sí, no, pues un poco es que quien no está conmigo está contra mí, ¿no? Pues en parte eso, pero no solamente está contra mí, sino que está contra mí y va a acabar con todo. Claro. Bueno, y en psicología hablamos mucho de algo que se llama el sesgo de confirmación. Y es esa tendencia a buscar aquello que valida lo que nosotros creemos. Y eso con el tema del algoritmo y las redes sociales es tremendo, porque si yo busco algo que tiene que ver con aspiradoras de talas características, me empiezan a aparecer todas las aspiradoras de esas características. Lorena, yo en este podcast esperaba que tuvieras ejemplos un poco más interesantes. Bueno, quería ser muy gráfica, por favor. Estoy buscando aspiradora. Estoy hablando de otro. Yo cambiaría aspiradora por succionador, pero no es mi tema, es el tuyo. Yo no quiero entrar en tus ese está en otro episodio que te lo recomiendo de juegos. Yo estoy buscando succionador, me aparece el candidato A. Claro, no, perfecto. No, te voy a mandar el episodio en donde justamente hablamos de succionadores. Pero entonces, mi querido César, en ese tema del sesgo de confirmación, ¿qué pasa cuando empezamos a consumir únicamente contenido que confirma pues nuestra postura política? Bueno, primero, no sé cómo se llama el sesgo, pero le vamos a poner nombre. Digamos que es el sesgo de la creación. Primero, eso no es nuevo. Quiero decir, aquí en Colombia, en el resto del mundo, aquí en Colombia los periódicos impresos, que creo que las personas más jóvenes van a decir, ¿y eso qué es? Sí. Los periódicos impresos tenían una afiliación partidista clara. Aquí en Colombia teníamos periódicos que eran liberales y periódicos que eran conservadores. Y la gente liberal, adivina cuál era el tipo de periódico que leía, ¿no? Y la gente que era conservadora, ¿cuál era el tipo de periódico que leía? Quiero decir, esto ahora obviamente está amplificado y está sobre todo acelerado en términos de velocidad y amplificado en términos de volumen. Pero esto no es nuevo. Si yo era liberal hace 50 años o 40 años, yo leía los periódicos liberales y veía en televisión los noticieros liberales y oía en radio las emisoras que tenían una tendencia liberal. Y liberal estoy hablando de los partidos políticos tradicionales en Colombia hasta hace 40, 30 años. Y si era conservador, hacía lo propio, ¿no? Si era conservador, obviamente no iba a comprar el semanario del Partido Comunista. Entonces, digamos, eso no es que sea nuevo, sino que se ha acelerado en términos de velocidad y se ha amplificado en términos de volumen de información y de celeridad de la información. Entonces, sí, efectivamente, uno digamos, termina recibiendo una confirmación en sus redes sociales de lo que uno piensa. Pero yo creo, esa es mi apuesta, mi fe en el género humano, en la especie humana, perdón. Y es que yo creo que uno está grandecito, uno sabe cuando le dicen mentiras, uno sabe cuando las cosas se exageran un poco, uno sabe cuando lo quieren meter a uno los dedos en la boca, ¿no? O sea, uno no es un empaque, ay, se me olvida, un recipiente
un recipiente Ujú. vacío que está listo para que lo llenen. Yo de niño recuerdo lo mal que hablaban de la televisión, porque la televisión embrutecía y la televisión te dañaba la mente, ¿no? Te Ujú. dañaba la mente, te dañaba la mente. Y eso no sucedió. No, en mi caso no sucedió. Quiero decir, a pesar obviamente de que la televisión en mi generación, y no sé si en la tuya, que tú eres mucho más joven que yo, era un medio de comunicación muy importante. La radio lo fue para nuestros padres y lo siguió siendo para nosotros. La prensa lo fue para nuestros padres, pero igual uno mantenía cierto espíritu crítico y cierto nivel de incredulidad, de escepticismo. Yo creo que sucede lo mismo con las redes sociales, pero pues obviamente sí te confirman, ¿no? Si tú eres de izquierda, la mayor parte de los Del videos, de contenido los que llega. trends, del contenido que te llega, será de izquierda. Si tú eres derecha, será de derecha. Si eres de centro, será de centro. No va a hacer chistes. Ya dije que me va a portar bien en este Por podcast. favor. Pero hablando muy en serio, pues obviamente sí, esa es la lógica comercial de las plataformas de las redes sociales, pero también al, la persona, perdón que lo diga tan claro y tan caricaturescamente, pero la persona que está frente al Al teléfono celular, a la dispositivo. tableta, al computador, a lo que sea, o al smartwatch, es un ser humano inteligente. O sea, no, tampoco nos vamos a dejar meter los dedos en la boca. Yo sí creo que debe haber una medida, o más bien una buena práctica de salud mental, y es que uno sí debe tratar de tener fuentes de información diferentes a las que coinciden con lo que uno piensa. Pero Ujú. pues de nuevo, somos seres humanos, y los seres humanos, y lo repetiré hasta el cansancio en este episodio, eso tú lo conoces mucho mejor que yo. Los seres humanos muchas veces somos impredecibles, somos caprichosos, somos voluntariosos, como diría mi abuela, somos, no sé, somos seres humanos, y eso es lo que nos hace humanos, y muchas veces frente al mismo estímulo actuamos de maneras diferentes, ¿o no, Así señora es. psicóloga? Somos, como tú dices, pues somos complejos y la complejidad tiene que Bastante. ver con la diversidad de variables que intervienen en nuestros análisis. Pero a mí me parece un poco peligroso ese tema de, como tú dices, eso no es de ahorita, eso lleva pues con diferentes medios y en diferentes generaciones. Tenemos ese sesgo, ¿no? De confirmación. Pero pero eso que dices de ser críticos cuando hay algo tan emocional en donde yo lo que creo es que lo que yo pienso es lo correcto, aquí la propuesta es, o lo que yo, por ejemplo, porque he tenido parejas y pues tú sabes, con razón, habla de las relaciones, de los diferentes tipos de relaciones. Cuando tú dices que has tenido parejas, ¿te refieres a qué? A las parejas que acuden a mí para su acompañamiento. Ok, Entonces, muy bien. esas parejas, por ejemplo, he tenido dos casos súper claros. Uno, de unos pacientes en Estados Unidos en donde ella, pues, no, y acá voy a mencionar unos nombres, pues estaba en contra de Trump. ¿Mm? Y él, que era latino, estaba a favor de Trump. ¿Mm? Y era latino o es latino digamos que su familia venezolana. Entonces, Ujú. ellos eran una pareja que tenían una vida eh, en común, tenían muchos acuerdos en términos de las diferentes áreas de la relación, se comunicaban bien, su vida en general pintaba maravillosamente para lo que es el común de las parejas. Sin embargo, este punto fue crítico de tal manera que la relación termina. Y es que aquí, fíjate, hablando en, digamos, esos pilares de la relación de pareja, hay uno que tiene que ver con la proyección. Y la proyección hace referencia a, claro, tener objetivos con alguien más, pero también es a la forma de ver la vida. Y lo que yo le explico a las parejas que trabajan conmigo, digo, bueno, no es que ustedes tengan que pensar igual, ¿sí? Y de hecho, que pensemos distinto, digamos que la diferencia enriquece. Entonces, pensar diferente es maravilloso. Sin embargo, genera menos conflicto, por supuesto, cuando elegimos a alguien en que la forma de ver la vida es similar. Entonces aquí, César, pues, ¿dónde está
la diferencia entre respetar las ideas distintas, ¿sí? Respetar esas ideas distintas, que o en este caso pues te doy el ejemplo de esta pareja, pero pues también en temas de otros vínculos, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser romántico. Y pues normalizar las cosas que van en contra de nuestros propios valores. Claro, claro, Lore, pero yo creo que, a ver, la política es importante, la política es divertida, la política es asquerosamente divertida. Yo les decía a mis estudiantes, como chiste, obviamente, ustedes saben que tenemos en común los politólogos, los internacionalistas y los microbiólogos, que todo el día nos la pasamos observando. Va a ser utilizar la expresión Ay, más Diego edita, así decente, que diga lo que quiera. más decente, sí, materia fecal. O sea, nos encanta estar observando la materia fecal. Pero, es decir, la política es importante y obviamente si tú le estás dedicando el primer episodio de esta temporada de tu podcast, con razón, a la política es por algo, ¿no? Es decir, es porque sabes en tu real saber y entender que esto es importante. Sin embargo, yo creo que a la política hay que darle su verdadera dimensión. Y más cuando hablamos en relaciones, hablamos de la política, la importancia de la política en las relaciones de pareja o en las relaciones familiares o en las relaciones de amistad, por ejemplo. O sea, digamos, la política es importante, pero que sea realmente esencial, yo lo dudo. Yo realmente lo dudo. O sea, yo me imagino que tú has tenido en consulta también has tenido parejas. Has tenido en consulta parejas que profesan diferentes religiones, ¿no? Diferentes ramas del cristianismo, catolicismo, protestantismo, etcétera, o incluso religiones un poco más alejadas la una de la otra. No sé, catolicismo y judaísmo, catolicismo incluso, ¿por qué no? Islamismo. Y funcionan con algo tan importante y tan esencial como la creencia en un ser divino, en unas normas divinas dictadas por este ser divino, de lo que es el bien y el mal, en, no sé, en cosas tan importantes para los seres humanos como la vida después de la muerte. No sé, estoy dando ejemplos obviamente muy desilvanados. He tenido vegetarianos con los que no son vegetarianos, por ejemplo. O sea, si tienes parejas y funcionan o no. Bueno, si están en tu consulta es porque no funcionan tan bien. Pero, no necesariamente. Yo apunto a las terapias para prevenir también. Pero funcionan. O sea, ¿cómo es que una persona que cree en Cristo y otra persona que cree en Alá? Estoy obviamente llevándolo a los extremos. Pero ¿cómo es que esas dos personas pueden tener una vida de pareja funcional? Claro, y ahí armoniosa. Fíjate que el tema y si creen en Trump o creen en Kamala Harris, estoy hablando de las elecciones pasadas. Sí. No pueden funcionar. O sea, yo creo y me estoy metiendo en terrenos que no son los míos y te invito a que me invites a volver a la política. Pero yo creo que esto es más un síntoma que una causa. O sea, si esta creencia de Trump o Harris o Trump o Biden genera una crisis de pareja, es porque tal vez en la pareja hay una que otra cosita que no está funcionando bien. Ahora, si es posible que lleguemos a darle tanta importancia a los temas políticos que definitivamente sea irreconciliable en la mente de estas personas que tú creas en este político y yo en aquella política. Pero realmente yo creo que, y esto es un consejo, esto es algo muy normativo, yo creo que a la política hay que darle, uno, su espacio, el que realmente tiene y se merece, y dos, la dimensión que debe tener, ¿no? Claro, la política es importante y nos afecta en muchos aspectos de la vida individual. Somos seres políticos y demás. Etcétera. Pero de verdad es así de importante, es así de vital. No, los políticos van y vienen. Los políticos aquí en Colombia cambian cada 4 años en el poder, afortunadamente, ¿no? Sí, en Estados Unidos igual. Realmente es así de vital, de importante, como para decir, yo ya te amo, te deseo, tenía un proyecto de futuro contigo en la cabeza, pero si vas a votar por este señor, todo esto queda anulado. Anulado. Claro, y ahí yo creo que hay un tema porque la proyección tiene que ver con los valores. Claro, y a veces el tema político, pues a veces no, pues el tema político tiene que ver con unos valores. Y si siento que mis valores están completamente opuestos a los tuyos, pues ese es un factor muy importante tener en cuenta para tomar la decisión de si estoy o no estoy con esa persona, porque pues el amor no basta, el deseo tampoco,
pero uno de los factores que es un predictor de éxito en la relación de pareja es este de la proyección, ¿sí? Es la forma de ver la vida, que nos indignen las mismas cosas, que no que a mí me indigne cualquier, no se me ocurre ahorita nada, pero como que a mí me indigne una cosa y a ti te indigne otra y que nuestros valores vayan en contravía, pues pudiera llegar a ser un factor. Pero ahí, cuando tú dices el tema de darle la verdadera dimensión, yo creo que ahí vuelvo y regreso al tema de los valores, es el tema del respeto, el respeto a la diferencia, ¿sí? La posibilidad de comunicar, de escucharnos, ¿no? Porque como decía y vuelvo y repito, la diferencia enriquece. Fíjate que cuando hay entre los animales se cruzan, no sé, dos perros que vienen de la misma camada pueden llegar a tener ciertas malformaciones. En cambio, cuando es distinto, el cruce completamente distinto, pues esa diversidad va a dar mayor posibilidad de vida a ese ser que viene en camino. Entonces, el tema de la diversidad es importante y yo creo que poder hablar y conversar sobre la diferencia va a enriquecer la relación, ¿sí? Y poder llegar a unos acuerdos, ¿no? No tenemos que pensar igual, pero si tenemos esos acuerdos y nos basamos en un respeto y una comunicación, creo que podemos sacar adelante la relación, ¿no? Y yo complemento eso que tú estás diciendo, reiterando lo que dije hace unos minutos. Hay que dar la verdadera dimensión, importancia, peso a la política. O sea, yo diría que es similar, mutatis mutandi, a la preferencia de un equipo de fútbol. Yo sé que hay muchas diferencias, estoy exagerando un poco. Pero digamos, no puede ser que una relación de pareja se termine porque yo soy de Millonarios y tú eres de Santa Fe. No, y te cuento una cosa, uno de mis hijos es de Millonarios y el otro es de Santa Fe. Yo promuevo la diferencia definitivamente, porque No, imagínate eso. y yo he conocido familias en las que a la edad de tus hijos, que son adolescentes ahora, ¿verdad? Sí. A la edad de tus hijos ya empiezan a tener identidad política y conocí una familia muy funcional en la que uno de los hermanos era de derecha y el otro de izquierda y no quiere decir que no podamos seguir siendo hermanos y no podamos seguir siendo familia y no podamos seguir queriéndonos y no podamos seguir apoyándonos y no podamos seguir teniendo, y de nuevo me estoy metiendo en campos que son los tuyos. No puede ser que no tengamos una identidad más importante, una identidad primordial, que es la fraternidad frente a tú piensas o compartes las ideas de izquierda y yo comparto las ideas de derecha. Entonces yo creo que a la política, sobre todo en tiempos electorales como este que estamos viviendo, hay que darle su verdadero y proporcional espacio y su verdadera y proporcional importancia. Importancia, sí, yo ahí con esto que mencionas, el tema de las familias, pienso, yo he mencionado varias veces en el podcast a mi mamá y yo yo quería cumplir 18 años para votar, más que para poder salir, o sea, para mí era como un tema súper, no sé cómo ejercer ese derecho y ese deber, para mí era tan importante más que ir a rumbear o ir a tomar, también era importante, por supuesto, pero ir a votar era como, para mí era fundamental. Y recuerdo en unas votaciones en donde era Uribe y Serpa, no voy a decir quién votó por quién, pero ella votó por un candidato y yo voté por el otro, por ejemplo. Y yo creo que es muy importante en las familias que se den esos espacios justo de diferencia y de conversación, porque eso permite lo que tú decías hace unos minutos sobre el criterio, ¿no? Eso que me llegue toda la información súper sesgada, no, sino, esta es la información que me llega, pero qué rico poder averiguar o leer o ver, ¿cierto?, sobre la otra cara, porque eso hace que tenga la posibilidad de elegir y de tener justamente un pensamiento crítico. Bueno, César, ya que hay otro punto que me parece súper importante mencionar, y es que hay personas que viven con mucha ansiedad en este momento por el futuro del país, por el futuro del mundo, sienten una desesperanza o en un enojo permanente.
¿sí? Y pues claramente, pues eso quiere decir que la política, y no la política en sí, sino todo lo que estamos hablando, ¿no? Pues afecta la salud mental, ¿no? Entonces, yo sí creo que el tema de consumir noticias todo el día o enseguida uno abre el ojo, o incluso cuando se va a acostar, pues afecta justamente esa sensación de ansiedad y de peligro y de alerta constante. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre estar informados o entrar en una intoxicación informativa? Bueno, yo creo, de nuevo, y reitero lo que dije hace unos minutos, yo creo que a la política hay que darle su verdadero espacio y su verdadera dimensión, ¿no? Ujú, Es decir, todos los días estamos recibiendo noticias de diferentes tipos, de diferentes sectores, de diferentes temas. No ujú. todos los días estamos recibiendo información sobre el clima, ¿no? En el momento en que estamos grabando este podcast, están llegando cada vez más noticias de que vamos a tener un super niño, un Niño. fenómeno climático que va a ser extremo, de una sequía, en el caso colombiano, de una sequía extrema, y que eso, por supuesto, va a generar diferentes consecuencias. Sin embargo, digamos que a mí, un hombre urbano, etcétera, 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 no me quita el sueño el super niño, me genera cierta preocupación, claro, pero no me quita el sueño en el sentido de que no lo veo como una amenaza vital. O sea, Ujú, el super niño seguramente me va a afectar, con total seguridad me va a afectar de una u otra manera, por el agua potable, por la energía eléctrica que en Colombia se genera en buena medida, una proporción alta con hidroeléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Me va a afectar el bolsillo, me va a afectar algunas de las comodidades que tengo de mi clase, de mi vida de clase media urbana, pero no es un tema vital, es decir, no me afecta, no amenaza mi existencia. Todos los ujú. días oímos algunas noticias de economía, oímos noticias de lo que está sucediendo en otras partes del mundo, oímos noticias, no sé, de deportes, un tema que estábamos mencionando ahora, ¿no? De cómo va mi equipo en el campeonato nacional o internacional, o cómo le fue a la selección de tal o tal deporte en el campeonato mundial, regional, olímpico, bueno, etcétera, etcétera. Ujú. Y ahorita que empieza el mundial. Y ahorita que empieza el mundial, y por supuesto son cosas que nos mueven y nos mueven con mecanismos muy similares de identidad, de pasión, de presente y de futuro. Pero yo creo, y este digamos es mi mensaje, en esto que yo soy muy poco dado a dar consejos, no me estoy convirtiendo en el coach capo. Me parece que a la política hay que darle su espacio, su importancia y sobre todo pensar realmente qué tanto vale la pena que yo me preocupe, que yo pierda el sueño, que yo ponga en riesgo mis relaciones personales, que esas sí que son importantes, con mis amigas y mis amigos, con mis hermanos y mis hermanas, con mis padres, con mis tías y tíos, no voy a decir tías de qué tipo en los grupos de WhatsApp, pero digamos, sí creo que es importante decirnos, ¿de verdad vale la pena por la política que yo deje de hablar con esta persona que hace parte de mi entorno, que hace parte de mi historia individual, porque este dice que más mercado y menos Estado, o porque aquel dice más Estado, menos mercado, o porque aquel dice mano dura y menos negociación, o porque aquel dice más negociación y más cariño, más, como decía el anterior presidente mexicano, más abrazos y menos balazos, y por eso entonces voy a dejar de hablar con esta persona, o voy a cortar o a disminuir la frecuencia y la intensidad de mi relación con aquella otra persona, o me voy a alejar de mi círculo de amigos, de familiares, o un tema que por supuesto sé que es central para tu podcast, son las relaciones de familia, de pareja, perdón. Realmente voy a dejar que el hecho de que mi pareja y yo pensemos diferentes en términos políticos se convierta en un problema de pareja. Yo creo que tenemos suficientes temas que son importantes en la pareja como para eso decirle, ay, no, si tú votas por no sé quién, entonces vamos a tener problemas. Entonces yo creo realmente, y reitero mi invitación de hace unos minutos, a la política, sobre todo en tiempos electorales como los que estamos viviendo, hay que darle su verdadero espacio y su verdadera importancia, la importancia que se merece. Por supuesto, la política importa. Por supuesto, la persona que sea elegida como presidenta o presidente va a tomar unas decisiones que van a impactarnos, lo queramos o no, en nuestro ámbito familiar, individual, personal, cercano. Por supuesto que sí. No estamos diciendo que no, pero no es el fin del mundo
y no es realmente tan importante como para que esa preferencia del otro, de los que me rodean o incluso de personas que no conozco, se conviertan en un elemento de identidad, no solamente de diferencia, sino casi de enemistad. Me parece que eso es lo más feo y lo más grave. Piensa lo que quieras, yo voy a seguir siendo tu amigo. Lorena, piensa lo que quieras, vota por Vamos el a que hacer, quieras, tú y yo claro. vamos a seguir siendo amigos. Vamos a seguir teniendo una relación que viene del corazón, que viene de lo emotivo, que viene de lo emocional, que viene de lo humano. Y nada, tú verás, es decir, tú votas, estamos en un sistema que afortunadamente es democrático, que es de competencia política, ¿verdad? Que tiene división de poderes, que tiene límites institucionales, que tiene muchas cosas que uno critica mucho, pero que también al mismo tiempo uno ve todos Ayudan. los días que funcionan, Ujú. funcionan bien y funcionan Sí. aquí mejor que en otras partes. No es el fin del mundo, Loren, perdón que lo digo refiriéndome a ti puntualmente como ejemplo, pero cualquier persona, o sea, llene el nombre de la persona que usted quiere aquí, ponga el nombre de la persona que usted quiere aquí en el espacio blanco. Lorena, no es el fin del mundo que tú vas a votar por la persona que encarna las ideas que son completamente diferentes a las que yo prefiero. Eso Ujú. no importa y eso no va a hacer que yo te estime de una manera diferente, que yo disminuya la estimación, el respeto y sobre todo el cariño y el aprecio que tengo por ti. Vota por el que quieras, yo votaré por la o el que yo quiera, seguiremos siendo amigos, el mundo no se va a acabar, es posible que haya una u otra o varias medidas que esa persona tome que nos impacten a mí, como yo no quisiera que nos impactaran, es la vida, es parte de la vida, pero no puede ser que porque tú votes por X o por Y, yo deje de hablarte, te considere o sea, te considere una persona malintencionada, te considere una Ujú. persona equivocada, te considere una persona ignorante. Estoy utilizando adjetivos que se ven mucho en redes sociales, ¿no? Sí. Vaya y lea. ¿No? ¿Qué voy a leer, hermano? O sea, es que estamos hablando de cosas de lo que se ha tratado este episodio hasta ahora, de cosas de identidad que me tocan muy profundamente, muy visceralmente. No se trata de que yo lea 30 tratados sobre política o sobre economía, sobre no sé qué. No, es lo que cómo yo me identifico con esta otra candidata o candidato, cómo yo prefiero a este o a esta. Son cosas casi epidérmicas, si se quiere. Y no por cuestiones epidérmicas voy a dejar de apreciarte, de quererte y de tener una relación que a mí me aporta mucho como ser humano. Así es. César, pues ojalá tuviéramos muchos minutos para hablar y quisiera, pues, cerrar este episodio con dos preguntas. Sé que Diego debe estar pensando, por Dios, una, pero no, tengo que hacerte dos. No, no me vas a preguntar por quién voy a votar. No, eso lo hago cuando terminemos acá, cuando colguemos. Muy No, bien. mentiras. César, ¿cómo podemos reconocer información manipulada o discursos construidos desde el miedo? Porque aunque sabemos que eso viene ya, ¿cómo hacemos para diferenciar eso? Lore, yo creo que tú tienes la política de no repetir invitados, pero créeme que el miedo en política da para uno o varios episodios completos. El miedo es una fuerza enormemente potente. Y en política sí que funciona. No, el miedo es el argumento máximo, el argumento más útil, el argumento más potente, el argumento más práctico y el argumento que más sirve para convencer a la gente. Entonces el miedo, Ya, bájale el miedo, no es el fin del mundo. No es el fin del mundo. bien. No, quiero decir, ese es el primer. Sí, va a haber cosas que no nos gusten, sí, va a haber cosas que nos afecten negativamente, pero que sea el fin del mundo, estamos lejos, o el fin de este país, o el final de la civilización como la conocemos, porque además el miedo siempre está acompañado de expresiones extremas, ¿no? Expresiones absolutas más que extremas, ¿no? Si Ujú. usted vota por este y este o esta llega al poder, vamos a tener el peor escenario posible desde, no sé, desde la Segunda Guerra Mundial, desde, no sé, desde la peste negra, no sé, desde la que llegó Desde. el asteroide Ujú, que acabó con los dinosaurios. ujú. No, el miedo no. Y segundo, yo creo que el consejo es no
de eso sí, los colombianos teníamos, no sé si todavía lo tenemos, pero sí que lo teníamos. No deje que le pinten pajaritos en el aire, ¿no? Si le están prometiendo A, pregunte cómo, pregúntese y pregúntele obviamente a su candidato, cómo lo va a hacer, cómo lo va a pagar, de dónde va a sacar la plata para hacerlo, cómo lo va a hacer en la práctica, ¿no? De cuánto tiempo necesita para que eso que usted está proponiendo se haga realidad, cuánto dinero necesita y de dónde va a sacar el dinero, que eso en política es bien importante. ¿Mm? ¿Cómo Bien. se financian los diferentes programas? Es una pregunta fundamental. Entonces, no se deje meter miedo, no es el fin del mundo. Cualquier cosa que suceda no va a ser el fin del mundo. Y dos, cuando le pinten pajaritos en el aire, diga, de eso tan bueno, no dan tanto. No dan ¿Cómo tanto. lo van a hacer? ¿Cómo lo van a pagar? ¿Cómo lo van a financiar? Ok. Bueno, ahí contestas un poco mi última pregunta y es para una persona que quiere votar y participar de manera mucho más consciente por donde tú, ¿qué le podrías decir respecto a cómo puede empezar? Pero un poco lo que estás diciendo, ¿no? No se deje meter miedo, uno, y dos, no se deje pintar los pajaritos en el aire. Y ahí yo sí creo que ese tema de informarse y de informarse de de todos los lados, de todas las propuestas, pues sin lugar a dudas, es un buen paso. No sé, ¿tú qué agregarías en ese caso? Pues Lore, seguramente voy en contravía de algunos consejos que tú has dado en otros episodios dedicados a otros temas. No se deje meter los dedos en la boca. Ay, No se deje meter los dedos en la boca. Usted está grandecita, está grandecito. ¿De verdad cree que esta persona va a cambiar la realidad haciendo así? Realmente este es el o la Mesías que llega y va a arreglar y a solucionar todos los problemas que usted tiene o que su vecino tiene las cosas que ve terribles en el país todos los días. No, son seres humanos con sus mismas falencias, con sus mismas debilidades, con sus mismos errores, ¿no? Con muy buenas intenciones, cuidado. Si que en esto he querido reiterarlo, varias veces a lo largo del episodio. Tienen buenas intenciones, pero cuidado, no se deje meter los dedos en la boca. No, usted está grandecita, está grandecito. Y sabe que de eso tan bueno no dan tanto, uno, y dos, que pase lo que pase, no va a ser el fin del mundo, ¿no? bien. Entonces, de nuevo, yo creo que hay que ser, no sé, Lorena, si es la expresión correcta, pero hay que ser adultos. Hay que ser adultos y hay que saber, uno, que pase lo que pase, no va a ser el fin del mundo, el fin de la civilización como lo conocemos. Y dos, que de eso tan bueno no dan tanto. Hay que tratar de Bajarle un poco. calcular, ¿no? Hay que bajar las expectativas y decir, bueno, en 4 años tampoco es que se logren muchas cosas, ¿no? Pero sí hay ciertas cosas que se pueden lograr siempre y cuando eso que me están proponiendo diga claramente cómo lo van a lograr. Y esto en la ejecución de las políticas, en la implementación de las políticas, es muy importante cómo lo van a pagar, de dónde va a salir la plata y el resto de recursos que se necesitan para hacerlo realidad. Entonces yo creo que esos son mis dos consejos, pero sobre todo hay un consejo, Lorena, y es que los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Como tú, como yo, como las personas que nos están viendo, la gran mayoría de las personas que nos están viendo, tenemos una oportunidad de oro cada 4 años para hacernos sentir, para ser importantes, para ser los protagonistas. Y eso se llaman elecciones. Ay, me encanta. Es el momento en el que nosotros podemos tenemos algo que vale mucho, vale mucho y es el voto. Voto. Entonces De hay que acuerdo. votar. Vote como quiera, vote por el que usted quiera, con el que usted se identifique. Estos son otros temas que obviamente si hay espacio, si hay tiempo, trataremos. Pero uno vota por el que es como, o sea, como que el que de alguna manera es como uno, pero es Sí, más lo que uno. representa. Sí, pero es como un poquito más que uno porque es líder, ¿me explico? Entonces sí, es como uno, pero de pronto tiene unas cositas que uno como que, chévere, tiene unas cositas de más, ¿no? Está engallado. Entonces, vote por la persona que usted crea, vote por la persona. Y con esto cierro, Lore, porque además nos estamos alargando mucho, yo sé, y nuestro productor seguramente nos va a jalar las orejas. Pero, primera vuelta. Esta es una fórmula que se utiliza en muchas partes, no solamente aquí en Colombia, sino en muchas partes, en muchas democracias alrededor del mundo. Primera vuelta, uno vota por la persona por la que uno quiere votar.
con la que más se identifica, la que más le gusta, la que mejor idea de futuro le está planteando. Y en la segunda vuelta, si las cosas no salen como uno espera, uno vota en contra de la persona que uno no quiere que llegue al poder. Esa es una fórmula. Y esa fórmula a mí en este momento me está de alguna manera solucionando el problema de por quién votar. En primera vuelta, yo, César, voy a votar por la persona que yo quisiera que fuera la o el presidente. Me representa. Igual. Y en la segunda vuelta me temo que tendré que votar en contra de la persona que yo no quiero que sea la o el presidente durante los próximos 4 años. ¿Tú recuerdas qué estabas haciendo hace 4 años? 4 años pasan rápido. Volando. Y este país resiste, y este país aguanta. Uno quisiera que las cosas fueran como uno cree que deben ser, pero el país aguanta. Así es, César. Mil y mil gracias. Como siempre te he dicho y como desde hace 8 años o 9 años decíamos que rico poder tener estas conversaciones en algún espacio así. Mira, se nos dio en corazón. Mil y mil gracias por aceptar esta invitación y bueno, invitar a las personas a que voten con el corazón. Bueno, Lore, una última cosita simplemente, y es que espero que dentro de unos muy pocos meses le demos un poco la vuelta a este esquema y tú seas la invitada en un proyecto en el que estoy trabajando desde ya para hacerlo realidad dentro de unos meses, que es un proyecto de análisis de la relación de lo que sucede en la política y en la economía nacional e internacional. Entonces espero que me acompañes en esas conversaciones y en esos análisis para que tú seas la que me ayude a poner la política y la economía en el lugar en el que deben estar y darles la importancia que deben tener. Claro que sí, César. Gracias. Un abrazo gigante y cuenta con eso. Cuídate. Gracias. Chao, chao. Bueno, ¿qué me queda en el corazón de este episodio? Bueno, varias cosas. Lo primero, y como lo repito, lo digo a las parejas, nuestra pareja hace parte de nuestra vida, pero no es nuestra vida. Y algo así sucede con este tema que hablamos hoy en Corazón. La política hace parte de nuestra vida, pero no es toda nuestra vida. Entonces hay que darle la dimensión que tiene, ¿sí? Es importante, por supuesto, hay valores que acompañan y que nos identifican y que por supuesto son transversales en nuestra vida, pero no es toda nuestra vida. Yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes que me queda de César. Lo segundo es que la diferencia enriquece, y estamos viendo como que la diferencia es algo que es una amenaza. Al contrario, nos enriquece y qué bueno tener conversaciones enriquecedoras con personas que piensan distinto a nosotros. Y lo tercero que me queda es el tema de la gestión de las emociones. Por supuesto que la política y por supuesto que las elecciones pueden generar miedo, rabia, euforia, pero sabiendo gestionar las emociones vamos a poder vivir en un mundo en el que el respeto, en el que la diferencia, en el que poder conversar, hablar y entendernos va a ser muchísimo más fácil. Corazón, un podcast desde el corazón, es una idea original de Lorena Polanía, producida por El Rotolo Media. Recuerden que si quieren profundizar en alguno de los temas que hablamos, pueden visitar mi página www.polperpsicología.com. También me consiguen en mi perfil de Instagram como @lorepolperpsicología o mi fanpage Lore Polper Psicología. Recuerden, amen con el corazón. Gracias por escucharnos. Nos oímos en un próximo episodio.